y en ese sentido conocerte es realmente un privilegio poder tenerte acá en esta mesa y conversar contigo durante esta hora que vamos a estar juntos es realmente interesante. Y hoy día lo que me gustaría pedirte es que empaticemos, que nos pongamos en los pantalones de nuestros pacientes y tratemos de recomendarle todas aquellas cosas que basados en la metodología con que nosotros aprendemos, que es la medicina basada en la evidencia, que tú eres un experto y que acabas de terminar este extraordinario libro, doctor, entonces, ¿qué como? Probablemente dedicaste horas de horas, años, como dice tu libro, en poder recopilar toda esta información, tanto para nosotros como doctores, como para pacientes, para poder entender mejor el impacto que tiene la nutrición en nuestra vida de salud, en nuestra vida de enfermedad y en nuestra vida de recuperación. Así que estoy súper contento, el doctor Casamet acá conmigo. Hoy día vamos a partir este podcast. Encantado, bendecido de tenerlo acá en Chile, que nos está visitando por temas personales y accedió a tener esta entrevista conmigo. Así que, Carlos, súper contento de tenerte acá. Carlos es un médico internista colombiano que se especializó en el área de la nutriología y hoy día es un referente hispanoamericano de todo lo que es el tema de alimentación saludable, tanto en la esfera de la patología como en la esfera funcional y de salud. Y hoy día lo vamos a tener conversando de un tema muy interesante para el área de la estética facial y la cirugía, que es la alimentación en la cirugía estética y cómo la alimentación en la cirugía estética puede ser un punto bisagra en nuestra recuperación. Entonces vamos a ir profundizando con un par de preguntas y vamos a dejar que Carlos se explaye en esto y nos pueda contestar. Así que súper contento de tenerte acá, Carlos, y arrancamos con esta entrevista. Bueno, Benja, no, también como decías, pues bendecido, afortunado, contento, no solamente por conocerte, por la calidad de persona que de entrada entiendo y siento que eres, sino también por la gente de Chile. Y también agradezco mucho que nos abran las puertas para hablar de esto abiertamente a través de todo nuestro continente y a través del mundo. Un mensaje que, como hablábamos ahora, basado en la evidencia, en lo que es el mundo científico, es relativamente nuevo y por eso a veces nos aterra cierta información sobre ciertas conductas alimentarias. Entonces, darnos a esa tarea de traer este mensaje, de compartirlo, de aplicarlo primero, que algo que pasa en tu vida, algo que pasa en mi vida, en la que está a nuestro alrededor, y después de eso traerlo para compartirlo con las personas, pues me hace muy feliz, y más en Chile, que es un país que quiero, que aprecio, que hay tantas personas que en este momento siguen las comunidades de los ecosistemas digitales que tenemos de Casamed, son chilenas y pues ya esta es mi segunda vez en Chile, entonces feliz, estoy aquí dispuesto a que hablemos, a contarles qué pienso. Nos van a escuchar hablar en términos técnicos por algún momento, pero tranquilos, después obviamente vamos a desglosar esto en palabras sencillas, lo vamos a transformar ciertos componentes químicos en alimentos grandes, que es lo que en últimas me gusta, Benja, como decías ahora, que sea nuestro paciente el que se beneficia de transmitirle toda esta información. Así que adelante, hermano. Bueno, entonces arrancamos con la entrevista y prepárense que esto va a estar buenísimo. Entonces, en tu primera temporada nos comentaste sobre ciertos alimentos para vernos más atractivos y que existen y que hay investigación respecto a esto. Entonces, me gustaría asociar los distintos peldaños de la estética facial, como es primero el cuidado de la piel, como son los inyectables, toxina botulínica, ácido hialurónico, hidroxiapatita de calcio que nos inyectamos desde temprana edad para ir cuidando el envejecimiento. Lo que es la aparatología, los distintos dispositivos láseres que nos mejoran nuestra calidad de la piel, el brillo de la piel, nuestras arrugas. Y por último, el tercer escalón que es la cirugía. Entonces me gustaría partir con esta primera pregunta, Carlos. ¿Cómo nuestra alimentación, nuestra elección alimentaria puede influir en el cuidado de nuestra piel? En la menor reactividad de esta frente a los distintos químicos que nos inyectamos.
como la toxina botulínica, que hay veces que podemos producir una reacción de hipersensibilidad a la toxina, como el ácido hialurónico, que de repente podemos tener ciertos tipos de alergia y otros. Y cómo la alimentación puede influenciar en la adecuada cicatrización de las heridas tras los procedimientos quirúrgicos o de aparatología que nosotros hacemos. A mí me llamó cuando me mandaste el tal vez el libreto que vamos a tener de preguntas, me llamó poderosamente y de manera positiva esta primera pregunta que me haces, Benja, y es porque estamos enganchando 2 temas que son muy importantes. Pero si hablamos de la estética, para nosotros los seres humanos es un tema prioritario, para unos en mayor o menor medida. Y si vemos que la alimentación se engancha con la estética, pues es una manera no solamente de convencer, sino de atraer a más personas a este tema y a este concepto de que vale la pena alimentarse bien. En medicina interna, cuando veo pacientes con diabetes, con obesidad, yo debo buscar un gancho que me permita hacer que ese paciente se adhiera a los procesos de cambio de estilo de vida. Muchas veces lo hago preguntando al paciente, ¿qué es lo más importante en tu vida? Y me dicen, mis hijos. Entonces me meto por ahí, tus hijos van a disfrutar 11 años más de ti, de tu vida, con estos cambios alimentarios. ¿Por qué menciono esto? Porque enganchar con la parte estética, que es algo que me parece supremamente bonito, me parece que es un fin que nos permite enganchar a más personas y lo van a ver cuando termine de responder esto, porque definitivamente la alimentación, ahora sí que estamos seguros a través de los hallazgos de estudios clínicos, que lo que tú comes no solamente va a impactar qué tan rápido te envejeces, es decir, qué tan rápido te aparecen arrugas alrededor de los ojos, qué tan rápido se te caen los párpados, qué tan rápido se te cae el pelo, sino que también va a incidir directamente en el color de tu piel, por ejemplo. Y lo queramos o no, hemos visto que el color de nuestra piel es parte de lo que los demás van a, a percibir como atractivo o no de nosotros. Entonces, vean que es un tema muy importante en la parte estética y lo voy a hablar desde varios puntos de vista. Tal vez el primero, arranquemos con el preventivo. Benja, para ti como cirujano oculoplástico, creo que pues es maravilloso intervenir personas que ya tienen un daño grande, pero lo ideal es que las personas eviten llegar a ello o por lo menos lo retrasen el mayor tiempo posible. Cada vez creo que estás viendo a más personas con menor edad llegando con patologías o con alteraciones estructurales estéticas que probablemente antes correspondían a una decena de años más que con la que se están presentando ahora. Personas ahora de entre 40 y 50 años se están presentando con cambios estructurales a nivel de piel, de ojo, etcétera, que antes era de personas de 50, 60 años, ¿no? Entonces, desde la prevención hay varias cosas interesantísimas. Venga, y esto tiene que ver mucho con la tonicidad de nuestra piel, por un lado, y por otro lado, con la capacidad de reacción de nuestra piel a un agente agresor constante que es el sol. Entonces, desde el punto de vista de la tonicidad, vamos a hablar del colágeno y de varias proteínas que más adelante vamos a ahondar en ellas, pero que tienen que tener no solamente una cantidad, sino una capacidad de funcionar adecuadas para ir evitando que la caída de la piel, para ir evitando que se vayan formando arrugas, se vayan formando pliegues. La alimentación nos ha mostrado francamente un impacto directo en esto. Las dos formas, y voy a empezar con la primera, es disminuyendo la capacidad de reacción de toda esta estructura de la piel a los rayos del sol. Si vemos, esta piel es delgada, ¿no? Es distinto a la piel y al grosor de la piel en otras partes del cuerpo, que es mucho más resistente al sol. Esta parte no lo es. El sol cae directamente y a través de ciertos cambios que producen el material genético de todas estas células alrededor de los ojos, que es lo que llamamos cambios o mutaciones en el ADN, en los cromosomas, pues va a acelerar el proceso de deterioro de estas células y también del colágeno y todas las proteínas que están dándole tono a esto. Resulta que lo que comemos a través de un componente muy interesante, de dos componentes. Lo que yo como, primero, va a aumentar la clorofila que hay dentro de mi cuerpo. Y esto es algo que es bastante llamativo porque nunca nos imaginamos que nosotros como seres humanos tengamos clorofila rondando por nuestra sangre, Benja. Y esto pues, lo quiero decir a todos. Esto no lo sabíamos hasta hace 10 años solamente. O sea, esto no es algo que lo conocíamos de antiguamente. Antes pensábamos que la clorofila solamente era un componente de las plantas, ¿cierto? Pues no, resulta que nosotros en la medida que comemos alimentos que tienen clorofila, recuerden que la clorofila es un pigmento verde de las plantas. Entonces, plantas lo más verde posibles aumentan el contenido de clorofila,
que está dentro de nuestro cuerpo. Resulta que ustedes saben que la luz que llega a nuestra piel puede penetrar incluso hasta los órganos. Antes nos imaginábamos que la luz que llegaba a nuestra piel solamente rebotaba y no entraba hacia corazón, hacia las vísceras. Solamente hagan un ensayo con una linterna y colóquenla en su dedo y van a ver que se ilumina todo rojo porque la luz, o sea, no es que seamos transparentes, pero claramente varios tipos de rayo ultravioleta del sol pueden atravesar nuestra piel. ¿Esto por qué lo explico? Porque la clorofila que comimos, que ingerimos en esos alimentos de color verde oscuro, en su estructura más original posible, que esto es algo que me van a escuchar repetir, en la forma más original posible de las verduras. Cuanto menos las cocine, menos les cambie la forma, más clorofila van a tener, más voy a poder ingresar clorofila. Ese sol entra a mi piel y activa la clorofila y esto lo que va a hacer es recuperar una enzima muy importante que en los últimos 20 años hemos venido teniendo conocimiento que se llama la Q10. La Q10 es una enzima que tiene un potencial antiinflamatorio, antioxidante muy importante, que incluso ayuda a combatir la enfermedad aterosclerótica, es decir, el taponamiento de grasa por grasa de nuestras arterias, ayuda a combatir la hipertensión arterial, etcétera. Entonces, esto genera un aumento en los antioxidantes, finalmente corporales, lo que va a generar una protección frente al el daño del material genético en nuestras células, en pedazos o áreas de piel muy delgada, lo cual disminuye esa reactividad negativa de estas partes a la luz del sol. Entonces, ahí empiezo a mencionar cómo alimentos que vienen de la tierra aumentan a través de la clorofila, de la reacción con la luz, de aumentar un antioxidante como la Q10, pues disminuyen esas reacciones que tenemos frente al sol. Esa es una parte súper importante. Vamos a ver más adelante que también otros tipos de alimentos, a través de la desinflamación que producen, van a mantener una capacidad de nuestro colágeno de estar fresco todo el tiempo, fresco y firme. Entonces, de esa manera vamos a disminuir el número de arrugas que se van presentando o la velocidad con la que nos van llegando a nosotros. Lo segundo importante a mencionar acá es ya metiéndonos, pasando de la prevención, es decir, ahí, miren cómo con decisiones alimentarias logramos disminuir el avance del envejecimiento de la piel y de otras estructuras. Ahora pasemos a algo que me preguntaste y es cuando ya tenemos que intervenir, porque si bien hay pacientes y queremos que todos lo eviten, que eviten los daños, siempre se presentarán pacientes que ya llegan con la patología, con un proceso muy avanzado, en quien tenemos que tomar todas las armas posibles para tratar de ayudarlo y ahí es donde ustedes son los magos, ¿cierto? Ustedes saben con qué aparatos, con qué intervención, con qué inyección de ciertos elementos. Entonces, ahí lo que vamos a estar hablando es cómo reacciona nuestro cuerpo y si los alimentos interfieren en la forma de mi cuerpo reaccionar o a una intervención o a un agente externo, que podríamos llamarlo de cierta manera extraño, en nuestro tejido. Y la verdad es que también hay estudios clínicos. En esto no voy a decir que están los estudios clínicos más grandes, ¿cierto? Pero sí hay estudios clínicos que, al ser los únicos disponibles, es la mejor evidencia que tenemos. Y definitivamente la respuesta que nuestro cuerpo genera frente a estos cuerpos extraños o a la aparatología o a la inyección de ciertos componentes va a depender en cierta medida de algo que llamamos el tono inmunológico. ¿Qué quiere decir el tono inmunológico para todas las personas pues, que nos están escuchando? Quiere decir es qué tan fuerte está mi sistema inmunológico, pero además qué tan activado está todo el tiempo mi sistema inmunológico. Y quiero explicarles esto por lo siguiente. Si yo tengo un agente extraño que entra a mi piel o una cirugía, ¿cierto? Puede ser algo que cortaron o no, o un punto, ¿cierto? De sutura, etcétera. A veces mi sistema inmunológico viene de hace unos años tan activado que pierde la capacidad de diferenciar cuándo ya está terminando de curar un tejido y debe parar, o sigue y sigue y sigue activo frente a ese material que acabó de entrar, como si dijéramos se sobreactuara. Resulta que para poder entender esto y cómo relacionar la comida con esta capacidad de mi sistema inmunológico, tener ese tacto, ese timing de saber hasta qué momento inflamé para curar y ya dejo de inflamar y me retiro de este sector para no producir la hipersensibilidad, para no producir la cicatrización en exceso, para poder que mi sistema inmunológico tenga ese tono apropiado, debo comprender que el 80%
de las células que componen el sistema de defensas, para que ustedes lo puedan también comprender y mencionar, ese 80% viven dormidos detrás de los intestinos. Entonces viven en una pared que nosotros llamamos, o en una capa que llamamos el GALT, que es el sistema linfoide asociado al tracto gastrointestinal. ¿Por qué viven allí? Porque resulta que nosotros, y esto nos lo enseñaron en medicina, nuestro órgano más extenso es nuestro intestino. Es por allí por donde más fácil pueden entrar agentes extraños que pueden meterse a mi sangre y causarnos una infección gravísima. Entonces, la evolución, ¿qué dijo? La evolución durante 100.000 años dijo, pues tenemos que poner a vivir a todas las defensas allí cerquita para que bloqueen cualquier ingreso en cualquier alimento, en cualquier cosa que te metiste a la boca, que se puede meter a tu cuerpo y dañarte. Entonces, el 80% de nuestro sistema inmune vive allí. Quiere decir esto que dependiendo de lo que comemos, es la forma como vamos a estar activando, sobreactivando o incluso subactivando, es decir, dejando descansar nuestro sistema inmune. Depende en gran medida de lo que comemos. Por supuesto, aquí hay otros agentes importantes que van a mediar esto, como el ejercicio, la calidad del sueño, la exposición a ambientes naturales. Bueno, de eso podremos hablar en otro momento, pero definitivamente, por encima de todos, lo primordial es la alimentación. Entonces, dependiendo de lo que comes, tú vas a mantener hiperactivado tu sistema inmunológico todo el tiempo, como loquito, volteando por tu cuerpo, buscando amenazas, buscando amenazas. Esto va a hacer que se sobreactúe en cualquier momento que aplicaste algo que es un cuerpo extraño, va a generarte hipersensibilidad, aumenta la probabilidad de respuestas alérgicas, aumenta la probabilidad de las cicatrizaciones exageradas, ¿cierto? Entonces, fíjense ustedes cómo a través de malas elecciones alimentarias, alimentos que mantienen inflamando mi cuerpo, ultraprocesados, alimentos altos en azúcar añadido, alimentos con químicos que no aportan calorías, pero que son químicos que entran y me pueden inflamar. Algunos alimentos reales, Benja, y de eso vamos a hablar en algún momento, que tienen la capacidad de inflamar más que de desinflamar por los tipos de grasas que tienen o por los procesos de cocción que utilizamos sobre ellos, entran a nuestro intestino y lo que hacen es estar activando el sistema inmunológico. Lo van a mantener demasiado activo al punto que ya nunca vas a saber cuándo debe parar. Y entonces eso se asocia con mayor número de complicaciones postquirúrgicas, mayor tipo de reacciones hipersensibles, ¿cierto? O incluso coloraciones alteradas al momento de realización, pues posterior a la realización de los procedimientos. Entonces miren ustedes cómo, y esto es lo interesante, por eso me parecía tan lindo asociar a la parte estética desde la prevención primaria, secundaria, es decir, cuando ya hay que hacer intervenciones, asociarlo con la parte alimentaria. Claro, te vas a dar cuenta que entonces no solamente vas a estar comiendo para evitar que todo esto suceda al momento de tus intervenciones quirúrgicas, sino que de una vez esto te va a estar salvando las arterias de tu corazón, te va a estar salvando los coladores del riñón con el cual se limpia la sangre, ¿no? Te va a estar salvando el azúcar en tu sangre. Ojo con esto, te va a estar regulando el peso, que no está por demás hablar de esto. Estos mismos alimentos son los que más regulan el peso. Entonces es un gana-gana por todos los lados y creo que, perdón que me extendí mucho pues tratando de explicar esto, pero era la forma de enlazar todos estos procesos que me preguntaste, estéticos, con decisiones alimentarias. Claramente esto vamos a transformarlo más adelante en ciertos alimentos específicos o no sé si quieres que lo hagamos de una vez, pero por ahora explicamos fue cómo se asocian estos procesos desde mi decisión de alimento hasta los resultados que puedo obtener de las intervenciones. Súper. Antes de terminar la primera pregunta, me gustaría que profundices un poco en los suplementos. Todos mis pacientes, eh, previo a la cirugía y post, los suplemento con vitamina C. ¿Qué ocurre con la vitamina C? ¿Qué es la vitamina C y por qué lo recomendamos? Excelente pregunta. Eh, Hay una cosa muy interesante de analizar y la pregunta que nos hacemos surge del siguiente análisis. La mayoría de alimentos que cultivamos hoy en día, ¿cierto? Debido a los procesos de abono, de sobreutilización de los suelos, ellos ya no tienen la misma cantidad de minerales, de vitaminas que usualmente tenían hace 100 años. ¿Ve? Eso ha llevado a que disminuya de cierta medida el aporte de micronutrientes, zinc, vitamina C, vitamina D, otro tipo de vitaminas, otro tipo de minerales a través de la alimentación hacia mi cuerpo.
Esto lo agravamos nosotros con nuestro estilo de alimentación y lo hablábamos en algún momento antes de empezar el podcast. En la mayoría de nuestras sociedades resulta que ya no solamente los alimentos traen menos minerales, ¿sí? Sino que además yo solamente como cierto tipo de alimentos, me volví muy monótono en la alimentación. Y para entender esto tengo que mencionar algo. No hay un solo alimento que tenga todos los minerales que mi cuerpo necesita, ni todos los carbohidratos, ni todas las proteínas. Los alimentos vienen enriquecidos en uno o dos minerales, en una o dos vitaminas, pero mi cuerpo necesita todos los días 100 tipos diferentes de minerales y vitaminas. Si yo todos los días como los mismos dos o tres tipos de alimento al desayuno, los mismos dos o tres tipos de alimento al almuerzo, y en la cena como lo que me sobró del almuerzo, yo estoy volviendo mi dieta súper monótona y me enriquezco solamente en esos 8 o 10 minerales que me aportan esos alimentos que como casi todos los días, pero me vuelvo súper carente en los otros 90 minerales, vitaminas que necesita mi cuerpo, porque casi no los estoy ingiriendo. Entonces, la mayoría de pacientes que se presentan a nuestras consultas tienen déficit en micronutrientes. En eso estoy absolutamente de acuerdo. ¿Es una indicación prequirúrgica suplementarlos? Pues dado que la mayoría de pacientes se presentan con esto, se ha mostrado en estudios clínicos una suplementación prequirúrgica, por ejemplo, como la vitamina C, que su mecanismo es precisamente enlazado al tono del sistema inmunológico. Es una vitamina con un potencial antioxidante, es decir, una disminución de la inflamación, una disminución de ese exceso, de esa sobreactuación del sistema inmunológico que lleva a mejores procesos de cicatrización. Si todos fuéramos conscientes de la alimentación y pudiéramos tener esa alimentación tan variada, ¿cierto? En cantidades apropiadas antes de los procedimientos quirúrgicos, yo me atrevería a decir que es discutible si necesitamos suplementarlos de entrada o no, pero ya sabemos que ese no es el común denominador de nuestros pacientes. Vienen con una pésima dieta, un pésimo estilo de alimentación y nos lleva a tenerlos que suplementar. Yo estoy de acuerdo en eso. La vitamina C es un potente antioxidante. De hecho, gran parte de algunos estudios sobre la cicatrización queloide o la cicatrización grande muestra que es en gran medida asociado a un déficit de vitamina C corporal, ¿cierto? Estos pacientes, entonces, cuando los llevemos a esto, no solamente el suplemento directo de la vitamina C va a ser importante, sino también enriquecer su alimentación en alimentos que tengan alto contenido de vitamina C. Y para resumirlo, en dos o tres tipos de alimentos son las frutas de tipo cítrico, naranjas, mandarinas, limones, limón naranja, entre otros disponibles, ¿cierto? Otro tipo de fruta altamente rica en vitamina C que son los frutos del bosque, como son los arándanos, las fresas, la mora negra, entre otros, la cereza. Y por supuesto, volvemos a los vegetales de hoja verde oscura, espinaca, rúgula, col rizada, acelgas. Son componentes que son altamente ricos en vitamina C. Y adicionaría un vegetal más que de hecho más adelante lo vamos a mencionar entre todas estas cosas porque tiene estudios incluso en cicatrización son los vegetales de la familia que se llaman crucíferas. Para hacerlo fácil de reconocer, crucíferas son una familia de vegetales que tienen todos forma de arbolito. ¿Cuáles están ahí? Brócoli, col rizada, está también el repollo, está también se me olvida, la coliflor, ¿cierto? La coliflor también está allí. Estos son altos, ricos en vitamina C. Una sola recomendación para cuando lo comen o van a ingerir este tipo de alimentos antes de los procedimientos quirúrgicos, siquiera con 2 a 4 semanas de anticipación, y es que traten al máximo de comerlos bien lavados, pero crudos porque la vitamina C es un componente termolábil, es decir, sufre mucho con los procesos de cambio de temperatura. Entonces, cuando yo voy a escaldar o a calentar o a pasar a hervir este tipo de alimentos que son altos en vitamina C, ya solamente esa cocción en un calor tan alto va a disminuir en un 60-70% su componente de vitamina C. Y recuerden por todo lo que dijimos ahora, que queremos en un proceso prequirúrgico es que el cuerpo pues mejore o pueda volver a reabastecer esa cantidad de vitamina C que necesita para que salga avante en el procedimiento quirúrgico, la cicatrización, en todo esto, la inflamación, que para ustedes en la cirugía oculoplástica es un tema sumamente importante. ¿Cuánto tiempo inflamado va a durar mi paciente?
pues ojalá el menor tiempo posible, pero yo he visto que a veces algunos pacientes para ustedes se prolonga el edema, se prolonga la inflamación y eso termina pudiendo afectar de cierta manera los resultados finales que ustedes quieren obtener. Excelente, Carlos. Muchas gracias por tu respuesta. Vamos entonces a la segunda pregunta de cinco que tenemos preparadas para Carlos. Y si yo pienso en la matriz extracelular de la piel, que está compuesta por una red compleja de distintas moléculas que van a proporcionar la estructura, el soporte de las células y estas estructuras que está compuesta la matriz extracelular es el colágeno, la elastina, los proteoglicanos, los glicosaminoglicanos, la fibronectina, algunas enzimas importantes para esta matriz que son cruciales en el mantenimiento de la estructura, de la elasticidad y de las funciones de la piel. Entonces me gustaría preguntarte cómo con la alimentación yo puedo promover la salud de mi matriz extracelular. Es maravillosa esta pregunta y les voy a contar un poco, porque parece un poco chistoso, Benja, es hasta gracioso cómo se han hecho estos estudios de cómo la alimentación puede influir en todas estas proteínas que le dan sostén, que le dan ese tono especial a mi piel para que no vaya decayendo su calidad. Esto se ha hecho principalmente en mujeres, pero ustedes deben saber que para nosotros poder ver esos elementos propios de toda esta estructura, se debe hacer con biopsia. Hay que tomar biopsia a los pacientes antes de que empiecen la intervención con el alimento o con el producto y a las X semanas que yo quiera ver en cuánto tiempo se dio el resultado, debo volver a hacer biopsia para poder observar si hubo cambios en todas estas estructuras. Pues resulta que hacer biopsias de esta parte de la piel es muy complejo, ¿cierto? Y mucho más estar sacando, porque además el proceso de cicatrización después puede generar tensiones, deformidades, etcétera. Entonces, en las mujeres se han hecho biopsias en una parte muy particular, Benja, para observar esto, y ha sido en la cola, en la piel de las nalgas de las mujeres, ¿cierto? Entonces, cuando empiezan este tipo de intervenciones, se hace una biopsia en el grosor que lleva todas las capas de la piel para observarlas bien de una nalga en una mujer. Se hace la intervención a diferente número de semanas, que ya les voy a contar más o menos cuánto es el promedio, y después se observa si hubo un aumento, una mejora en todos estos componentes que mencionamos de la estructura de la piel. Y definitivamente hay varios grupos de alimentos que hasta el momento, incluso por encima de ciertos componentes farmacológicos, han obtenido mejores resultados. Mejores no porque te generen precisamente una cantidad abismal mayor de colágeno, de activación de colágeno, sino porque la cantidad de colágeno que genera o la estimulación de colágeno o de otras proteínas como los protoglicanos de firmeza es equiparable a otros fármacos, pero es mayor porque su seguridad es increíble. Además de, van a notar que voy a hablar de alimentos que van a mejorar otras partes de la salud, no solamente la parte estética. Y aquí quiero mencionarles varias cosas. El primer grupo que se ha visto que definitivamente incrementa la cantidad o la síntesis de colágeno en las personas han sido las frutas. Definitivamente las frutas son un grupo de alimentos que en este momento ha sido satanizado por muchísimas personas en redes sociales, con este cuento de que todo alimento que me genere cualquier alteración en la glucosa en mi sangre, entonces es el diablo mismo. Pues no, resulta que hay alimentos que sí me pueden generar subidas de azúcar en la sangre, pero son subidas tenues, subidas tranquilas. Ese es un mecanismo de supervivencia que no solo tenemos los seres humanos, sino también todos los mamíferos. Y estoy absolutamente seguro que la evolución hubiera suprimido ese mecanismo si fuera autodestructivo. ¿Sí? Lo compartimos todos. Es muy distinto a que yo genere subidas abruptas, súbitas de glucosa. Es distinto. Pero las frutas me generan por lo general un aumento tranquilo de la glucosa, de la insulina, ¿cierto? Que va a generar muchísimas cosas buenas. Ya les voy a decir cuál es la hipótesis de cuál es el mecanismo por el cual las frutas logra esto, porque es que se une con el otro grupo que es importantísimo que hemos visto aquí, que estimula la parte de colágeno y es nuevamente volvemos a las verduras de hoja verde oscura. Ya me han escuchado hablar muchísimo de ellas. Si ustedes me preguntan entre todas las verduras, tal vez cuáles son las que más estudios tienen y por ende, al ser las más conocidas para nosotros, yo diría que son las mejores en todos los sentidos, son las verduras de hoja verde oscura. ¿Cierto? Esto ya es un mensaje grande para las personas que nos escuchan. La base de sus ensaladas no puede seguir siendo con lechuga,
verde, transparente, clarita. Traten de construir la base siempre de sus ensaladas con verduras de hoja verde oscura. Pero estas también tienen estudios clínicos muy interesantes. Y en tercera instancia, quiero mencionarles un grupo que no he mencionado aquí hasta ahora, que tiene evidencia en la estimulación de producción de colágeno y a través de esto una franca disminución en la cantidad y gravedad de las arrugas, por ejemplo, que son los frutos secos. Ahí estamos hablando de almendras, nueces, pistachos, marañones, macadamia, entre otros. Los estudios, la mayoría de veces, Benja, en promedio, para ver resultados benéficos, toman entre 8 y 20 semanas. Para que en esa segunda biopsia que les contaba, que donde más se ha logrado estudiar con biopsia ha sido en la cola de las mujeres, en la nalga, esto definitivamente a través, a los 3 grupos que acabo de mencionar, a través de la antiinflamación. Son 3 grupos de alimentos que, independiente de que tengan carbohidratos, independiente de que tengan proteína o de que tengan grasa, tienen unos microelementos que generan una desinflamación poderosa. El primero de ellos es la cantidad de fibra que tienen. Antes creíamos que la fibra, que es como el esqueleto de todos los alimentos que vienen de la tierra, creíamos que la fibra solo servía para aquellas personas que estaban padeciendo de estreñimiento, para que aumentara el tránsito intestinal y fuera mucho más fácil ir al baño. En los últimos 15 a 20 años, Benja, nos hemos dado cuenta que esta fibra, por ser un componente tan grande, no se puede absorber a través del intestino, es decir, no puede pasar a la sangre, sino que se queda allí transitando en todo el intestino. Y esto es maravilloso, ¿por qué? Porque al quedarse allí transitando en el intestino, una de las cosas más importantes que hace es que sirve como prebiótico, alimento para la microbiota intestinal. Es decir, para esas bacterias que viven, que son esos perritos guardianes que viven allí en el intestino, tratando de evitar que nuestras defensas se activen con todo aquello que comemos, etcétera, etcétera. Y al lograr esto hacen que el colonocito, la célula del colon, produzca la hormona que es la que hemos descubierto que comunica todo el intestino con el resto de órganos. Hoy en día hablamos que el intestino es nuestro segundo cerebro y pues es más cierto que nunca. Pero ¿cuál es el lenguaje que nuestro intestino usa para comunicarse con cerebro, con corazón, con pulmón, con páncreas? Se llaman los ácidos grasos de cadena corta, propio butirato, butirato, etcétera, etcétera, etcétera. Todos son ácidos de cadena corta que son agentes potencialmente antiinflamatorios que los produce el colonocito solamente si lo que yo comí lleva fibra. Y esto va a hacer que mi colonocito produzca un agente antiinflamatorio que tiene receptores, los FFA2, Premio Nobel de Medicina de hace aproximadamente unos 15 años, en prácticamente todos los órganos del cuerpo. Hay unos con mayor riqueza de estos receptores que otros. La parte de la dermis, epidermis, tiene gran cantidad de receptores de este tipo, por lo cual es un agente antiinflamatorio que lo lograste a través de la fibra de estos alimentos. Otro componente importante de estos alimentos son los ácidos grasos ya de cadena larga o esenciales como los tipo omega 3, que es lo que principalmente tienen los frutos secos. Benja, y esto es supremamente importante porque estos ácidos grasos de tipo omega 3 que producen lo que contienen los frutos secos son tan poderosos como el famoso omega 3 que trae el salmón, ¿cierto? Incluso tiene una ventaja y es que vienen acompañados de fibra dentro de la misma dentro del mismo fruto seco, lo cual es muy importante. Y lo tercero que hemos encontrado súper interesante es la producción de equol a través de nuestras bacterias del intestino, de la microbiota intestinal. Estos alimentos que mencioné, junto a algunos otros alimentos procedentes de la soya, traen un componente químico, cierto, natural, que degradan nuestras bacterias solamente si hay algunas bacterias específicas dentro del intestino de la microbiota intestinal, que son principalmente los firmicutes, los bacteroidotes. Estos van a producir una sustancia que se denomina equol. El equol, aparte de lo otro que mencioné, de los ácidos grasos de cadena corta, de los ácidos grasos tipo omega 3, el equol, al ser producido por nuestras bacterias de la microbiota intestinal, es un agente, es un casi que como la Q10 cuando lo mencionamos. En términos de equidad eh, y de potencia antiinflamatoria, está casi a ese nivel. Entonces hemos visto que esto es súper importante.
Y con esto logramos entender por qué las mujeres, cuando pasan la época de la menopausia, se acelera el proceso de arrugas. Y es porque cuando las mujeres antes de la menopausia tienen una alta producción de estrógenos o adecuada, pues. Y los estrógenos van y actúan tipo equal en muchas estructuras de la piel. Por eso la piel de la mujer antes de la menopausia, pues es mucho más joven, etcétera, y se acelera el proceso después de la menopausia. ¿Por qué? Porque después de la menopausia se fue el estrógeno que actúa en varios receptores, que no solamente tiene que ver con los órganos reproductores femeninos, sino en muchos otros órganos que lo sabemos hoy en día. Los estrógenos son fundamentales para muchísimas funciones, desde el punto de vista vascular, inclusive para nosotros en medicina interna, el riesgo cardiovascular aumenta muchísimo cuando hay ausencia de estrógenos, precisamente porque es un relajante vascular el estrógeno, pero también en la piel, como productor y estimulador de producción de colágeno, los estrógenos. Resulta que este equol solamente se produce en estas bacterias si yo comí un alimento que trae lo que llamamos fitoestrógenos o fitoesteroles, que son unas grasas de origen vegetal que son las que llegan a la microbiota, las metaboliza, las convierte en equol y esta es la que se va a ir a tipos de receptores de estrógeno, incluso con mayor afinidad que los mismos estrógenos de la mujer y va a mantener ese estímulo, incluso más allá de la menopausia, va a mantener ese estímulo en la producción de colágeno, de proteoglicanos, incluso en la inhibición de las metaloproteinasas, que son enzimas que todos nosotros en esto de la medicina anti-aging venimos colocando nuestro foco de estudio, ¿cierto? Porque las queremos tener controladas, unas enzimas que van empezando a degradar, a degradar, a degradar el contenido de colágeno y de otras estructuras del tejido conectivo. Entonces, miren ustedes cómo tenemos mucha ciencia que nos va metiendo en este mundo y le va dando esta relevancia a las elecciones alimentarias que cada uno de nosotros va teniendo en cada día. Venga. Muy interesante, Carlos, súper interesante tus respuestas. Vamos con otra pregunta. Con respecto a la preparación de un paciente para la cirugía estética, es de suma relevancia para poder evitar complicaciones en el intraoperatorio como en el postoperatorio inmediato, el prepararnos bien. Y para eso pedimos el chequeo preoperatorio, pedimos el pase por los distintos médicos especialistas si es que hay alguna enfermedad, pedimos el pase del anestesiólogo, etcétera, etcétera. Y debemos ocuparnos de este tema. Y el pronóstico de los resultados va a depender tanto de la técnica quirúrgica como de los cuidados postoperatorios que lleve ese paciente. Entonces me gustaría preguntarte cómo yo puedo regular las patologías crónicas no transmisibles tipo hipertensión arterial y otras afecciones cardíacas, trastornos de la coagulación que nos pueden dejar hematomas y pigmentaciones, alteraciones metabólicas de los pacientes que puedan alterar la cicatrización del paciente, también los trastornos de ansiedad y toda la patología psiquiátrica que puede descompensarse en una cirugía y cómo la alimentación puede tener una repercusión en este proceso que me toca vivir con mis pacientes. Pues Benja, es una pregunta amplia, porque estamos hablando de que hay muchas patologías crónicas no transmisibles y en algo estamos absolutamente de acuerdo, tanto tú como quirúrgico, en mi caso como clínico, queremos juntos que el paciente vaya con sus enfermedades previas lo más controladas posible porque definitivamente va a alterar el resultado. Por ejemplo, un paciente que convive con diabetes debe llevarla lo más controlada posible porque el proceso y este exceso de azúcar alta en su sangre va a empeorar el funcionamiento de su sistema inmunológico, altera las infecciones, la cicatrización. Un paciente con hipertensión que vive con hipertensión arterial, pues una tensión alta va a generar alteraciones en en el procedimiento de anestesia quirúrgico, de sangrados, etcétera. Entonces es muy amplio, pero voy a tratar de recopilar muchísima información que de cierta forma es un poco general, pero que estoy absolutamente seguro que está presente como estrategia en la intervención tanto de problemas metabólicos como de problemas hipertensivos, incluso problemas cardíacos, o incluso voy a hablar un poco de la evidencia de algunos alimentos en trastornos de ansiedad y depresivos, que la Universidad de Yale y Harvard han publicado muchísimo frente a esto. En términos generales, les voy a recomendar cuatro cosas antes de ir a la cirugía. Lo primero, que lo voy a aclarar un poco más
adelante es una dieta lo mejor posible y ya les voy a dar 5 o 6 elementos claves para que sea la dieta lo mejor posible prequirúrgica. Pero lo segundo, preocúpense por su sueño antes de ir al procedimiento quirúrgico. Probablemente esos primeros días postquirúrgico van a tener el sueño alterado por la posición en que tienen que dormir, por que tienen que tomar medicamentos, antibióticos, etcétera, pero preocúpense por esas 4 semanas antes de ir al procedimiento, tener el sueño de la mejor calidad posible. Lo tercero, traten de estar en actividad física constante, regular, ojalá mucho más de un mes previo a la intervención quirúrgica. Ustedes se preguntarán por qué. No solamente es para el control del peso antes de la cirugía, es porque el ejercicio va a mejorar lo que llamamos la angiogénesis, es decir, la generación de nuevos vasos sanguíneos que van a llegar a todas las estructuras de la piel. Ustedes han notado que muchas personas cuando son sedentarias y empiezan a hacer ejercicio no sudan casi, pero en la medida en que se van entrenando comienzan a sudar cada vez más. ¿Esto es por qué? Porque han aumentado el número de vasos que llega a la piel y además la capacidad de relajación, de vasodilatación de esos capilares mejoró también, entonces hay una mayor capacidad de sudoración. ¿Esto qué nos va a asegurar en la intervención quirúrgica? Que va a haber un mejor riego sanguíneo en el área quirúrgica, que desde todo punto de vista nos facilita muchísimo la recuperación. Venga, creo que para ustedes es fundamental esto. Nos mejora muchísimo la resolución del edema, el tener una mayor cantidad de vasos. Nos mejora en el caso que tengamos que utilizar un medicamento para evitar la infección o tratar una infección, que nadie está a salvo de que suceda esto, pues al tener una mayor cantidad de vasos, el antibiótico que tomas por vía oral va a tener mayor llegada. Entonces, esto también, miren ustedes los beneficios del ejercicio prequirúrgico, que va mucho más allá solamente de controlar esto, ¿cierto? Del peso y de la presión arterial. Y lo cuarto que les voy a sugerir siempre es aléjense al máximo del tabaco, el humo del tabaco y del alcohol, ¿cierto? Por lo menos 1 a 2 meses antes de la intervención quirúrgica. Y ya para redondear la respuesta, Benja, hablando en profundidad de la parte dietaria, haciendo un resumen de todos los patrones alimentarios que vemos que mejoran el colesterol, como vemos en un patrón alimentario llamado portafolio, así le conocemos en la ciencia, como vemos un patrón mediterráneo, que es el que mayor control logra de la glucosa en pacientes con diabetes, o de un patrón alimentario como el DASH, que es el patrón alimentario que mayor intervención tiene sobre la presión arterial. Fíjense que un patrón DASH, como les voy a mencionar, logra controles de la presión arterial sistólica entre 8 y 14 milímetros de mercurio. Estamos hablando que eso es lo equivalente a casi que tomar 2 fármacos antihipertensivos directamente. Y sobre la diastólica estamos hablando de 5 o 6 milímetros de mercurio. O sea, no subestimemos el poder de esto. Tiene un poder clínico poderosísimo. Entonces, resumiendo y sacando como los grupos alimentarios que están presentes en todos esos patrones alimentarios, de todas estas patologías crónicas no transmisibles, primer grupo infaltable, el grupo de las frutas, comidas a mordiscos, comidas en su forma más fresca posible, lo más cercano al momento de la cosecha. Es decir, traten de comprar, si es posible, las frutas como máximo para la semana. No frutas que va uno y guarda por muchísimas semanas en la nevera porque va disminuyendo su capacidad antioxidante, antiinflamatoria. El segundo grupo, los vegetales, sin lugar a la duda, 2 veces al día, vegetales, ya saben, la base de hoja verde oscura, pero traten de armar un arco iris con todas las verduras que meten en su ensalada. El tercer grupo que me parece supremamente importante, prequirúrgico, desde el punto de vista de control de la glucosa, desde el punto de vista de control de la presión arterial, se llama el grupo de los cereales integrales. Venga. Los cereales integrales son el grupo de alimentos constituido por la avena en hojuelas, la quinoa, el arroz integral, que de hecho tiene la capa completa y por eso se ve de color café, la pasta de trigo integral, por ejemplo, un pan hecho de una harina 100% integral a la que le han conservado toda su estructura externa, por eso también la harina se ve de color café, porque le han conservado la caparazón, donde está la fibra, donde están los minerales, que es en esa capa, que es la que le retiran al cereal para que quede de color blanco y ahí ya lo llamamos refinado. Entonces, por eso el arroz que queda de color blanco es un procesado, porque le quitaron toda la cáscara a ese cereal integral y se convirtió en un refinado. Pero además me le quitaron la fibra, me le quitaron los nutrientes, quedó solamente prácticamente un almidón puro. Y por eso es que generan estos panes, y esto lo he visto mucho acá en Chile, el gusto por todo lo dulce, ¿no? Por la panadería dulce, Benja.
y todo es hecho con harina blanca. Es muy distinto entonces, como acabo de explicar, cuando se hace de un cereal integral. El cuarto grupo importantísimo que les sugeriría que no les falte todos los días sería el de las legumbres, que son los granos grandes, frijol, lenteja, garbanzo, blanquillo. Su potencial antioxidante incluso tiene algunos estudios clínicos también, no lo mencioné anteriormente, pero algunos estudios clínicos en cicatrización postquirúrgica de la parte estética, también en la parte de aparición y prevención de las arrugas. Les tengo que sugerir poderosamente, aunque con cuidado, las hierbas y las especias. ¿Por qué? Porque las hierbas y las especias, digan ustedes todo lo que podemos resumir ahí: cúrcuma, comino, ajo, jengibre, canela y muchísimas otras, pues que van cambiando un poco a través de nuestra geografía, ¿cierto? Pero todas estas son maravillosos antioxidantes. Lo que pasa es que para usar estas en un prequirúrgico sí es importante tener en cuenta algunas cosas, y es que algunas de estas, como por ejemplo la cúrcuma y la canela, generan un efecto en la parte que coagula nuestra sangre, específicamente hablando de las plaquetas, que va a inhibir la activación plaquetaria o a disminuir la actividad plaquetaria, lo cual nos podría hacer sensibles o proclives a un sangrado postquirúrgico, por ejemplo. En temas de la canela sucede con frecuencia debido a que hay varios tipos de canela, y dependiendo del tipo de canela que yo consuma, la canela trae una molécula que llamamos un cumarol, que es familiar de warfarina, de acenocumarol, que son anticoagulantes poderosos que utilizamos en diferentes patologías. Entonces, si me paso un tantito nada más en la cantidad que estoy usando de canela, por ejemplo, puedo ser un paciente que entra a cirugía, y esto no me lo pregunta en la evaluación prequirúrgica la mayoría de nuestros colegas, es que no tenemos por qué saberlo tampoco. Pero preciso, fuiste y sangraste demasiado en plena cirugía y no te enteraste por qué, y te sangra y te sangra y te sangra. Y resulta que venía tomando la famosa leche dorada que todos los días lleva cúrcuma con no sé qué, con no sé más, que todos los días come un exceso de canela. Entonces, este último grupo que les acabo de sugerir en la parte prequirúrgica, hay que ser cuidadosos, ¿ok? De ahí en adelante, todos los otros grupos alimentarios que no haya mencionado pueden tener sus bemoles, es decir, pueden estar o no presentes de manera obligatoria, no es necesario que estén presentes. Deben centrarse ustedes en este grupo de alimentos que les acabo de mencionar, porque si construyen el 90 o 95% de sus platos basados en estos grupos alimentarios, están haciendo un resumen de todos los patrones alimentarios que mencioné, que tienen evidencia clínica en diferentes patologías de enfermedades crónicas no transmisibles, para lograr un mejor control prequirúrgico de todas estas patologías. En tu primera temporada hiciste un podcast muy interesante sobre el estreñimiento y hablabas de que tienes ciertas tips que das para curarte del estreñimiento y vivir más. Entonces me gustaría preguntarte, porque es un tema relevante en el área quirúrgica y estreñimiento. ¿Cómo poder prevenir esto en este delicado momento que es el posoperatorio temprano, donde yo no quiero que mi paciente esté haciendo fuerzas de más, donde quiero prevenir que el paciente no vaya a ser un hematoma? Tengo unas heridas que están recién en un proceso inicial de cicatrización y el entrenamiento podría ser una mala receta para mi paciente. Claro, no, y los entiendo además porque no solamente por las maniobras de Valsalva o aumento de la fuerza que tienen que hacer estos pacientes, pues puede llevar a complicaciones de suturas, etcétera, sino que además en general también estos pacientes requieren un reposo en actividad física, y tengamos en cuenta que el movimiento es fundamental para que haya un tránsito intestinal sano. Entonces se enfrentan ustedes, claro, a una situación que es la del estreñimiento, porque no podemos decir ni siquiera que sea una patología, ni siquiera una condición, sino una respuesta fisiológica a múltiples cosas que pues amenaza una recuperación lo más exitosa posible. Hay varias cosas importantes que decir aquí. Y de hecho, mm, algunos videos que he publicado muchas veces hablo del popó, de por qué el popó se habla con el corazón, etcétera. Y en este caso tengan en cuenta que no solamente para el posquirúrgico es importante el tema del estreñimiento, sino que la evacuación, el tránsito intestinal es un marcador de riesgo cardiovascular prácticamente. Es decir, el número de veces que vas al baño
si es diario por lo menos o no, nos dice muchísimo de la probabilidad que tienes de sufrir un infarto agudo de miocardio, de sufrir una insuficiencia cardíaca y también de sufrir un ataque cerebrovascular. ¿Por qué? Porque es que esa es una función primaria de nuestro cuerpo. A través de las heces, nuestro cuerpo elimina no solamente la comida que ya le sacó los nutrientes, sino que elimina gran parte de los tóxicos que mi cuerpo ya utilizó y quedaron como remanentes y necesita expulsarlos, entre esos excesos de hormonas de las mujeres, exceso de colesterol y muchísimas otras cosas. Entonces, tener el paciente evacuando de manera adecuada nos va a beneficiar en todo sentido. Lo primero, vuelvo a la actividad física prequirúrgica. Hay que tratar de mantener un buen hábito de actividad física prequirúrgica. En este caso, el tipo de actividad física que más beneficia la parte del estreñimiento es el ejercicio cardiovascular, aeróbico, como lo conocemos en otros sentidos, o el cardio, como famosamente lo conocemos también. Caminatas a paso rápido, trote, elíptica, aeróbicos, una clase de baile en la que me estoy moviendo, donde hago que se acelere mi corazón y mi respiración de forma constante por varios minutos seguidos. Lo segundo, desde el punto de vista alimentario. Aquí me parece importantísimos, importantísimos dos o tres grupos alimentarios. Venga, primero de ellos, voy a hablar de las legumbres. Frijoles, lentejas, garbanzos, blanquillos. Son el grupo de alimentos que en porciones más pequeñas traen mayor cantidad de fibra. Una taza, creo que aquí a los pocillos, nosotros a los pocillos en el que servimos café en Colombia, creo que acá le llaman taza, si no estoy equivocado. Si no, también lo menciono, un pocillo, una taza, usualmente puede traer hasta 17 o 18 gramos de fibra. Recuerden que mi cuerpo mínimo para una salud adecuada necesita mujeres 32 gramos de fibra al día, hombres ojalá 40. En un solo pocillo ya casi que me cargo la mitad de la fibra que necesito para el día, ¿sí? Esto solamente con que las personas comiéramos un pocillo de una leguminosa al día, disminuiría a la mitad el gasto gubernamental anual que se gasta atendiendo el estreñimiento. Solamente con un pocillo. Esto son estadísticas de los Estados Unidos. Con un solo pocillo que se adicionara, disminuye hasta un 50% ese rubro que nos gastamos en una patología que es muy común, venga, muy, muy común. Este motivo de consulta es supremamente común. Entonces, imagínense solo con ese cambio. El segundo alimento que les voy a hablar es las frutas, también en su forma más original posible. Y hay una fruta que nada más y nada menos hace poco salió publicada la guía de tratamiento de estreñimiento de la Asociación Norteamericana de Gastroenterología y dedicaron un metaanálisis solamente a ver qué intervenciones no farmacológicas tienen mayor evidencia en el tratamiento o mejora del tránsito intestinal, es decir, el tratamiento del estreñimiento. Y el kiwi, que es un cítrico, definitivamente nos ha mostrado ser esa fruta que por lo menos con lo que tenemos hasta la actualidad está por encima de otras que son muy famosas en el uso del tratamiento del estreñimiento como la papaya, como la pitaya, que incluso a veces se vuelven catárticas, es decir, ya pasas de resolver el estreñimiento es a tener una diarrea, ¿cierto? Que es lo que no queremos tampoco, porque tampoco podemos llevar al paciente a ese extremo. Entonces, el kiwi es esa otra fruta importantísima. Entonces, 3 cosas que mencioné ahí. Lo que es, no, esto no es para empezarlo apenas me operaron, porque va a tomar tiempo en hacer efecto. Esto es para comenzarlo, ojalá, ojalá 4 semanas antes de la intervención quirúrgica, por lo menos la actividad física, la presencia de una leguminosa todos los días y lo tercero, el kiwi. No se asusten porque si no vienen acostumbrados a estas cantidades de fibra, las primeras 2 semanas van a tener distensión abdominal, van a tener eso por lo que normalmente la gente va al médico y le dice que si come frijoles o blanquillos le distiende el abdomen. Es normal porque este tipo de alimentos al tener tanta fibra acelera la regeneración de microbiota intestinal. ¿Por qué? Por la fermentación tan alta a través de la cantidad de fibra que tienen. Y lo segundo, y es muy importante que lo tengan en cuenta, las legumbres aumentan cada día no solo el número de contracciones o de movimientos peristálticos, es decir, de contracciones de mi intestino, sino también la intensidad con la que se contrae el intestino. Recordemos que el intestino todo tiene una capa de músculo, es decir, es un músculo. Quiere decir esto que si yo le aumento el número de repeticiones con que se mueve y la intensidad con que se mueve, puedo usar una analogía que es como cada día me como un pocillo de lentejas, frijoles o garbanzos, es como si estuviera llevando mi intestino al gimnasio.
Y claramente todos cuando estamos desadaptados al gimnasio, a levantar pesas, los primeros días que vamos a quedar cansados con agujetas en los músculos. Esto se pasa, esto se resuelve y quedo con un intestino supremamente fuerte, a tono para estar generando tránsito intestinal en un momento postquirúrgico que es tan importante. Y un dato adicional, solamente para decirlo, esta es una forma de acelerar el metabolismo. ¿Por qué? Porque al tener mayor movimiento y contracción muscular del intestino, los estudios nos muestran que aumenta la tasa metabólica basal hasta en un 14 a 17%, porque para poderse mover necesita consumir energía. Y tú quedas consumiendo energía estando dormido, porque tus intestinos se siguen moviendo en mayor intensidad, mayor número. Y esto es lo que explica por qué las personas que todos los días sí comen un pocillo de alguna legumbre tienen una mejora de entre 2,4 y 2,8 kilos a los 6 meses de estarlo haciendo. Entonces, son muchas cosas que van empatando lo uno con lo otro, Benja, que me parecía importante explicarlo para hablar de lo del estreñimiento. Me fascina cómo terminas, Carlos, tus podcasts, porque finalmente haces como los artículos médicos cuando nosotros los leemos, que vas hacia los puntos claves y nos dices qué nos tenemos que llevar para la casa. Entonces, escuchando tus dos temporadas, siempre esperaba esa conclusión en el cual podabas todo y nos decías lo más relevante, los puntos clave. Me gustaría que nos des tus conclusiones, tus recomendaciones finales que puedas dejarnos tanto a nosotros, los cirujanos, como a los pacientes que nos están viendo desde la pantalla para enfrentarnos a esta relación quirúrgica donde ambos queremos que los resultados sean los mejores, tanto en el área estética, en el área funcional, sin complicaciones asociadas y mirando desde tus cristales, los cristales de la nutrición. Gracias, Benja. Como me escucharon hablar, de todos los temas que tocamos, sacar el alimento o el nutriente del contexto no tiene sentido. Me explico. Se trata de un patrón, se trata de un estilo de vida. Desgraciadamente suena cliché, pero necesitamos que no solo el alimento sea el protagonista, aunque lo es, pero hay que rodearlo de ciertas conductas que mejorarán los efectos clínicos de cada alimento. Entonces, vamos a tener que propender por tener un estilo de vida lo mejor posible. Claramente la alimentación brilla, es la reina de los estilos de los eslabones del estilo de vida, del hábito de vida, es el hábito reina. Dentro de la alimentación, primer gran paso de todo lo que me escucharon decir, evitar al máximo alimentos que no sean reales, que no vengan en su estructura o forma más original posible. Segundo, me escucharon hablar por la necesidad de la variedad de minerales, vitaminas que mejoran los procesos de cicatrización. Entre esos hablamos del zinc, del magnesio. Hay que variar los alimentos. No solamente tener un alimento real, sino ser variados. Es fundamental. Lo tercero que yo les podría decir, tenemos, y esto es muy importante, que dejar de satanizar alimentos solo por el hecho de que traigan carbohidratos. Tenemos que empezar a tener una visión mucho más allá y cada alimento contiene un sinfín de moléculas que médicamente tienen utilidad. Entonces, dejemos de tenerle miedo a alimentos porque solo tienen carbohidratos y a querer solo los que traen proteína. No, vamos a generar una visión mucho más holística, mucho más integrativa de los componentes de los alimentos. Y sin lugar a la duda, el equilibrio, que nosotros hablamos mucho de eso, tener una alimentación balanceada, equilibrada, realmente, clínicamente esto se traduce en un desbalance natural a favor de todo lo que viene de la tierra, vieja, en su forma original, frutas, verduras, los frutos secos, las leguminosas, los cereales integrales. Aquí no se trata tampoco de decir que otros alimentos, como por ejemplo los que proceden de animales, son malos. No, para nada. Pero definitivamente, definitivamente, a través de muchísimo estudio, muchísima evidencia, estos pasan a un segundo plano y son más un acompañante de este grupo de alimentos que vienen de la tierra por su capacidad antioxidante, aportando minerales, etcétera. Serán mis conclusiones grandes. Tal vez si me invitan mañana a otro podcast a hablar de gastroenterología, a otro podcast de hablar de neumología, probablemente terminaría también decantando toda la cantidad de estudios clínicos hacia estas mismas recomendaciones, porque es lo que nos aplica a todos. Dejemos un poco más allá para
discutirlo después con nuestro especialista, cosas mucho más avanzadas y que tal vez necesitan de hilar muy fino, como algunos ayunos intermitentes, como el uso de ciertos suplementos específicos. Estas son cosas que pasan a discutirse después de que yo ya he estructurado las bases y tengo unas buenas bases de mi plan alimentario diario, de mi hábito alimentario. Y ahí me empiezo a preocupar por eso, cuántas horas hago de ayuno, en qué momento, el orden de los alimentos, tengo o no que comerme primero esto, que aquello, lo otro, tengo que meter ciertos suplementos o no, ya me meto a discutir en mayor profundidad si tengo o no sensibilidad al gluten, etcétera. Otra cantidad de cosas que son las que veo que la moda las está llevando a poner en primer plano y a olvidarnos de lo realmente esencial, fundamental, que son este otro tipo de cosas que hemos discutido en todo el podcast, Benja. Bueno, como les comenté en una historia hace algún tiempo, tuve el honor de recibir este regalo, doctor, entonces, que como la alimentación en mi vida personal me ha cambiado súper importantemente y estoy empezando a relacionar la alimentación con mis pacientes y cómo puedo transformar este proceso quirúrgico para que sea más exitoso. Y hoy día el doctor Casamet nos ha dado una serie de puntos clave. Creo yo que este es un mundo mucho más grande que el que abarca el área quirúrgica y quiero recomendarle el libro del doctor Casamet. Yo todavía no lo termino, pero estoy anonadado con el manejo de la información, la prolijidad de todos los artículos, cómo los lee y cómo los va detallando y cómo nos da un libro de una solidez impresionante. Además, les recomiendo su podcast que terminé de escuchar, tiene 2 temporadas en Spotify y les va a abrir un mundo mucho más amplio, y les va a hacer preocuparse de decisiones muy importantes en la vida, de cómo nos cuidamos mejor, cómo nos preocupamos de estar mejor y de vivir mejor. Y así también, les quiero recomendar su canal de YouTube, súper interesante, donde van a poder ver, este gran proyecto Casamet. Quiero agradecer a Carlos por estar acá en Chile, por haberse dado esta mañana conmigo y les quiero contar que ahora me voy a desayunar con él. Voy a pedir exactamente lo mismo que él pida, voy a seguir sus consejos y voy a seguir profundizando en este proyecto Casamet. Muchas gracias por su atención y nos vemos pronto.